En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Hoy la iglesia tiene presente esta fiesta llamada de la Transfiguración del Señor. Y el evangelio que nos presenta es de Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Hoy es la fiesta de la Transfiguración de Jesús, que se lleva a cabo después del primer anuncio de lo que es la muerte de Jesús. Este anuncio viene a confundir a los jefes de los discípulos, especialmente a Pedro. Ellos, podría decirse que tenían los pies en medio de aquella situación por la que pasaban todos los excluidos, los pobres. Pero ciertamente, tanto en los apóstoles como en las personas judías de aquellos tiempos, estaban perdidos en esa ideología dominante de la época. Ellos esperaban a un rey glorioso. Y aquí, en este caso, cuando Jesús anuncia por primera vez cómo va a ser su muerte, obviamente la cruz es un impedimento para creer en Jesús, porque ellos no lo visualizan así. La transfiguración, donde Jesús aparece glorioso en lo alto de la montaña, era pues una ayuda, era un estímulo para que ellos pudieran superar lo que podría haber sido un trauma, una decepción, cuando escucharon aquello de la muerte de Jesús y de cómo iba a morir, en este caso la cruz. Cuando ellos tenían la oportunidad de presenciar la transfiguración, ellos pueden también descubrir en Jesús al verdadero Mesías, aquel que incluso lo visualizaban, pero que a lo mejor la realidad o lo que aconteció en ese momento
pudo superar sus expectativas. Aún así, muchos años después, cuando ya la buena nueva ya estaba difundida, en este caso en Asia Menor y por Grecia, y para los cristianos de aquellos tiempos, la cruz seguía siendo un gran impedimento, y específicamente para los judíos y en su caso para los paganos, para que los paganos aceptaran a Jesús como su Mesías, porque ¿cómo puede ser que estés promoviendo a un Mesías, un libertador, y que haya muerto de la manera pues más atroz o con aquel suplicio que solamente se daba a los grandes delincuentes, a las personas más malvadas de aquellos tiempos? La cruz, dirá en este caso San Pablo cuando le escribe a los Corintios, la cruz es una locura y un escándalo para muchos. Entonces podríamos decir que uno de los mayores esfuerzos de los cristianos de la primera etapa consistió en ayudar a las personas a que percibiesen que la cruz no era escándalo ni locura, sino la expresión más preciosa del amor, y en este caso del poder y de la sabiduría de Dios. Y así también lo dirá San Pablo ahí en la carta a los Corintios. El Evangelio, entonces Mateo, enfocándose a los judíos conversos, el Evangelio de Mateo contribuye a este esfuerzo. La transfiguración, lejos de asombrarnos y de mostrar lo que pudiera también pasar en nuestros casos de transfigurarnos, quiere también dar a conocer a los judíos que Jesús, en este caso, siendo el Mesías, el Salvador, pero él no quería mostrarse propiamente desde su aparición con estas formas. Quiere primero enseñar cuál es el camino que debemos de seguir para después alcanzar también esta glorificación, porque Dios a eso también nos lleva. Ustedes también formarán parte de mi reino. ¿Y qué es la transfiguración en este caso de Jesús? Pues es lo que vendría a ser ya un adelanto de lo que sería estar ante la presencia de Dios. Aquí con este momento muestra Jesús que vino a realizar las profecías. Ahí está Elías y también en su caso está Moisés, que es el camino de la liberación. Y el camino de la profecía, el camino de la liberación tiene que pasar por la cruz, algo inconcebible, pero es el camino que nos va a llevar a alcanzar la salvación eterna, aunque en la concepción humana así no se vea. Dice aquí que Jesús cambia de aspecto. Jesús, junto con aquellos apóstoles, sube a la montaña. En el Evangelio de Lucas, él agrega que subió allí para orar. Él dice Lucas. Allí en ese lugar Jesús aparece en la gloria ante estos discípulos y obviamente allí aquellos representantes de lo que vendría a ser una promesa de liberación, pero en el caso de Elías, aquel profeta de fuego que se enfrentó a grandes situaciones, pero que aún así se mantuvo firme anunciando y denunciando. La montaña alta también tiene un significado. Evoca a lo que vendría a ser en la antigüedad el monte Sinaí, donde en el pasado Dios se había manifestado a Moisés, a su pueblo, donde se le habían entregado las tablas de la ley. Cuando los apóstoles logran ver los vestidos blancos, también se recuerda a ese momento, cuando estuvo Moisés y quedó también, como dice la Escritura, fulgurante, cuando conversaba con Dios ahí en la montaña y de él recibía lo que vendría a ser las tablas de la ley. Elías y Moisés son las mayores figuras, las autoridades del Antiguo Testamento, y ellos están conversando con Jesús dentro de lo que vendría a ser aquel plan de Dios. Moisés representa la ley, Elías la profecía. En el caso del Evangelio de Lucas informa que la conversación fue sobre el Éxodo, lo que vendría a ser la muerte de Jesús en Jerusalén. Recordemos que en el Éxodo murieron los primogénitos para dar también la salvación, porque esa era la señal. Así queda claro que el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas, enseñaban ya que para el Mesías el camino de la gloria tenía que pasar por la cruz, camino de dolor, incomprensible para la mente humana, pero dentro de la perspectiva de Dios tenía que abrazarse.
Dice aquí en este Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 4, dice: Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Es decir, le gusta, aunque no lo entiende, y le dice: si quieres haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A Pedro le gusta, no lo entiende, pero sabe que es algo, vamos a quedarnos aquí. Y entonces él ofrece trabajo, disposición. En el Evangelio de Marcos dice que Pedro tenía miedo, sin saber lo que estaba diciendo. Y en su caso, Lucas añade que los discípulos tenían sueño. Sabemos muy bien que son experiencias. Es un mensaje también que se quiere revelar a los que vendrían a ser los receptores de este evangelio. Cada uno, en este caso Marcos, Lucas y también en su caso Juan, y obviamente Mateo, que ya lo estamos refiriendo, tienen una intención al escribir aquella experiencia con Jesús, pero también están transmitiendo un mensaje. Lucas entonces añade que tenían sueño. Ellos son como nosotros, en este caso los apóstoles, tienen dificultad para entender la cruz. ¿Y quién no? Cuando pasamos por esos momentos de dolor y nos acercamos a alguien que nos pueda dar un consejo, una guía espiritual, escuchamos aquellas palabras de abraza tu cruz, ofrécelo, y muchas de las veces no lo entendemos. Dice que en este pasaje que la voz del cielo pues les dijo: este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. Recordemos que estas frases también evocan a lo que vendrían ser imágenes o rasgos del Antiguo Testamento. En este caso, la expresión hijo amado está evocando a lo que vendría a ser la figura del Mesías, del siervo, que se estaba anunciando con Isaías. Cuando se escucha la expresión escúchenle, está evocando a la profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés. Escúchenle a él, así como el pueblo de Israel tuvo que escuchar a Moisés para saber qué era lo que Dios quería. En este caso, Dios también se refiere a que escuchen a Jesús. En Jesús las profecías, como ya mencionamos, del Antiguo Testamento se están realizando, en él se cumplen. Los discípulos obviamente no pueden dudar de eso. Jesús es realmente el Mesías glorioso y lo están palpando, lo están presenciando. Y el camino para la gloria tiene que pasar por la cruz. Y si Jesús pasó por la cruz, también nosotros tenemos que cargarla, confiando siempre en esa promesa del Salvador. La gloria entonces de la transfiguración está comprobándolo. Moisés y Elías lo confirman. Entonces, el Padre, Dios Padre, lo está garantizando al exponerse y dar a conocer aquellas palabras. Ante todo lo que estaba pasando, aconteciendo ahí, los discípulos quedan pues así como que confundidos y pues obviamente por eso caen con el rostro en tierra cuando escuchan aquellas palabras. Y ya es cuando Jesús viene, se aproxima, los toca y entonces dice: levántense, no tengan miedo. Entonces también refiere que había algo de temor. Los discípulos levantan los ojos y ven solo a Jesús y a nadie más. Ya se había ido, en este caso, Moisés y Elías. De ahí en adelante, Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. Jesús, y solamente Él, es la clave para poder entender la Escritura y también la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y a lo mejor ya me fui por aspectos muy teológicos, pero para finalizar, cuestiones prácticas. Jesús ora ante el Padre y viene la transfiguración. La palabra transfiguración es mostrarse. Se mostró como lo que era, el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador. Nosotros también expongámonos ante Dios y hay que transfigurarse, es decir, mostrarnos como lo que somos, hijos de Dios ante los demás. Entonces, seamos ecuánimes, seamos personas congruentes y esforcémonos por mostrar que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,